¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Wu y en este video veremos los constraints utilizando código Python. Constraints. Con los constraints o restricciones podemos evitar que los usuarios ingresen datos incorrectos. Entre las restricciones más comunes se encuentran, por ejemplo, prevenir campos vacíos, prevenir ciertos valores en campos, ya sean numéricos o de cadena, prevenir que se repitan valores en ciertos campos, etcétera, etcétera. Usando restricciones podemos prevenir ciertas inconsistencias de datos en nuestro modelo. Básicamente esta es la razón por la cual deberíamos utilizar restricciones. Odoo nos proporciona dos vías para utilizar los constraints. A través de SQL, que si no has visto el video te dejo aquí en las tarjetas el link a ese video, y a través de código Python. En este video nos concentraremos en los constraints realizados con código Python, que de hecho son las restricciones que veo que se utilizan más a menudo. Python Constraints. En ocasiones, las restricciones SQL no son suficientes y se necesitará comprobaciones más complejas. Para estos casos se utilizará código Python. Para ello se deberá declarar un método vacío. Se utilizará el decorador api.constraints, que para poder utilizarlo necesitamos agregar el arroba, la palabra API, un punto y la palabra constraints. En este decorador se definen los campos que se involucran para esta restricción. La restricción se evalúa automáticamente cuando se modifica cualquiera de estos campos que se hayan agregado en el decorador. Cada método donde utilizamos el decorador constraints va a esperar que genere una excepción si alguna validación falla. La excepción que se está esperando detonar en esos métodos es el validation error. El decorador constraints solo admite nombres de campos simples, es decir, los nombres con puntos, que son campos relacionales, no son compatibles y simplemente se van a ignorar. Por ejemplo, si pongo el nombre de un campo partner-id.customer, Odoo va a ignorar este campo. Esta es la estructura básica para declarar a través de código Python una restricción. Podemos ver aquí, primero que nada, importar el validation error que viene de odoo.exceptions. Posteriormente vemos que utiliza el decorador. Para ello ponen arroba, la palabra api.constraints y entre paréntesis ponen el nombre del campo o los campos involucrados en esta restricción. En dado caso que necesitamos poner más de un campo, aquí agregaríamos una coma y entre comillas simples agregaríamos el nombre de otro campo. Para este caso únicamente está involucrado el campo llamado date-end. Se declara el nombre de un método vacío y se hace una pequeña validación con respecto a las fechas. En un momento dado que se haga una modificación al campo date-end y la validación se cumpla, entonces se lanzará el mensaje. En caso contrario, simplemente no se lanzará ningún mensaje. En el video anterior vimos cómo agregar tres restricciones diferentes de tipo SQL para este modelo. Una de estas restricciones fue que no se repita el nombre, es decir, que si yo aquí pongo el mismo valor anterior e intento guardar, me lanza el error de validación. Sin embargo, aquí podríamos decir que tiene un pequeño inconveniente. Sucede que si pongo la misma letra pero en mayúscula e intento guardar este registro, Odoo reconoce como un nombre diferente, a pesar de que sea la misma letra pero uno en minúscula y uno en mayúscula. Para Odoo representa un nombre completamente diferente, por lo que me permite guardar este registro. Para poder realizar esta restricción un poco más compleja, necesitaríamos utilizar código Python. Ok, aquí tenemos el código donde se crea el modelo task.classification, donde tenemos únicamente dos campos, el campo name y el campo number. Para crear esta restricción, creé el método --check_unique_name, utilizando únicamente self como parámetro, y en la línea 12 utilizo el decorador api.constraints y entre paréntesis pongo el nombre del campo involucrado para esta restricción. En un momento dado que quisiera involucrar al campo number, tendría que agregar una coma y entre comillas simples agregar el nombre del otro campo, por ejemplo así. Para este ejemplo únicamente necesito validar el campo name, entonces lo dejaré así.
Aquí podemos ver que lo que se hace es una consulta de todos los registros en este modelo, exceptuando el ID actual. Recorro todos esos registros y hago una verificación del nombre, pero considerando siempre el nombre en minúscula, tanto lo que tengo actualmente en mi registro como lo que tengo en la consulta que acabo de realizar. Es decir, que aquí va a ignorar, o más bien no va a considerar si es mayúscula o es minúscula. Por ejemplo, si tengo la letra A en mayúscula, lo que hará este código será convertir esta A en una minúscula y lo va a comprobar con el siguiente nombre. Y si el siguiente nombre también lo tengo en mayúscula, lo va a convertir en minúscula y va a quedar una validación de este estilo. A pesar de que alguna de estas dos o las dos fuesen en mayúscula, habrá una coincidencia en nombres, ya que se está haciendo la validación siempre convertido en minúscula. Y en un momento dado que se identifique que existe más de un registro con el mismo nombre, independientemente si es en mayúscula o minúscula, se lanzará el validation error con el mensaje: el nombre de la clasificación ya existe. Ok, para poder probar esta restricción, me dirijo de nuevo al modelo, agrego un primer registro en minúscula, guardo sin ningún problema, luego agrego un siguiente registro, pero ahora con una mayúscula. Como pudimos ver, utilizando las restricciones de tipo SQL, Odoo aquí en este caso me permitía guardar sin ningún problema. Sin embargo, ahora utilizando una restricción directamente en código Python, veremos qué es lo que hace. Le doy en el botón guardar y me lanza el error de validación, donde me pone el mensaje: el nombre de la clasificación ya existe. Cierro y puedo ver que no me permitió guardar este registro. Por más que yo le dé guardar, no me va a permitir hasta que yo le dé en el botón descartar. Como pudieron notar, utilizando código Python, las restricciones pueden ser más complejas que utilizando directamente SQL. Esta es la ventaja de utilizar este tipo de restricciones. Espero que con este video les haya quedado mucho más claro cómo realizar restricciones directamente en código Python, lo puedan aplicar en sus modelos y de esta manera evitar inconsistencias. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.